Algo raro está pasando en la planta nuclear de Zaporilla. Esos cuadros blancos que están señalados con unos cuadros amarillos no estaban como pueden ver unos días antes. Algo han puesto en este lugar. De momento es imposible confirmar que estos sean explosivos, como ha dicho la inteligencia ucraniana. Es una posibilidad, obviamente, ellos tienen sus fuentes, pero de momento demostrable con una imagen más contundente no ha sido posible, solamente con imágenes satelitales de que algo se ha puesto en estos edificios, en los techos de estos edificios. Sobre todo esto es en el reactor número 3, el cual tiene estas cosas blancas. Los demás reactores no tienen nada. En un video el día martes de esta semana publicó Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, dice: ahora tenemos información de nuestra inteligencia de que tropas rusas han colocado objetos que parecen explosivos en el techo de varias unidades de energía de la planta nuclear de Zaporilla. Quizás para simular un ataque en la planta, quizás tengan algún otro escenario, dice el mismo Zelensky el día martes. Afirma que los supuestos dispositivos estaban encima de los reactores 3 y 4. Y en efecto, en el 3 sí se puede ver algo que está ahí, pero en el cuarto no se ve absolutamente nada. Aseguran que es difícil juzgar con estas imágenes, pero sí demuestran que hay cambios en el techo, que algo está pasando más. No se puede determinar exactamente qué. La OEIA, este organismo de la ONU que vigila que no haya riesgos en temas nucleares, ahora mismo está preocupada por lo que está pasando en Zaporilla. Asegura que ha pedido pleno acceso a la central nuclear y bueno, pues vamos a ver si los rusos lo permiten. Mientras tanto, pues la misma organización ha dicho que es viable tirar el agua contaminada de radioactividad de la planta de Fukushima, esto en Japón, ¿verdad? Bueno, pues ahora resulta que los mismos habitantes de Fukushima ponen en duda los estudios de la OEA. No, los ciudadanos al menos están dudosos de este informe, y los Estados Unidos han celebrado que este organismo califique de seguro el plan de Japón de liberar el agua de la central de Fukushima. Bueno, pues por un lado dice la OEA, está bien lo que están haciendo, pero la verdad es que pues genera dudas, y ya ahora mismo reportábamos que en Corea del Sur hay compras de pánico de ciertos productos que vienen del mar porque desconfían si el mar va a estar contaminado con radioactividad o no. Eso, pues bueno, será mínimo, dice la OEA. Veremos si eso es verdad. Mientras tanto, ya está a punto de iniciarse ese desfogue. Van a sacar agua contaminada que está tratada ya y que aseguran es pues mínimo el problema, que aseguran que ya ese tratamiento hace que sea imposible que genere un daño. Eso es lo que han dicho, pero sinceramente, pues todo mundo tenemos nuestras reservas, nuestras dudas en este tema. Bueno, hay una realidad, año con año se reportan incendios cada vez más grandes. Se ha vivido por años en California, ahora en Canadá también han estado durísimos. La actual ola de calor que registra Europa también ha provocado este fenómeno climático de incendios de sexta generación. Así es como les llaman. ¿Qué son los incendios de sexta generación? Estos hacen alusión a eventos que son considerados devastadores, casi imposibles de controlar y con capacidades de cambiar las condiciones meteorológicas del entorno. Esto es lo que pasa cuando hay incendios masivos incontrolados, que el medio ambiente de la zona se modifica precisamente por todo el calor y por todo lo que genera en el aire, en el ambiente. Estos incendios de sexta generación suelen ser rápidos, suelen ser agresivos en lo que se refiere a llamas, por ejemplo, generando tornados de fuego. Pueden superar la velocidad de 6 kilómetros por hora, o sea, van avanzando 6 kilómetros por hora los incendios. Impresionante pues, cómo van acabando con los árboles, con lo que se encuentran, obviamente. Las altas temperaturas, las muy altas temperaturas en estas olas de calor, las sequías, el abandono de la gestión forestal han generado que este tipo de fenómenos cada vez sean más preocupantes. Los científicos han dicho que la multiplicación de estos fenómenos es consecuencia directa de los cambios que se han estado viendo en el planeta en las últimas décadas, sobre todo producto de la contaminación y del exceso de utilización de este tipo de árboles, o la mala administración, dice aquí, de este tipo de lugares. Un ejemplo, aseguran, es Francia. Dice, en esta semana se registró la jornada más calurosa en la actual ola de calor, que dejó varios récords de temperaturas en localidades del oeste como Brest con 39 grados, cosa que no se había registrado, Nantes con 42 grados, según dice el servicio de meteorología Meteo France. Otro lugar también es el Reino Unido, que se ha estado preparando para esto, pero aseguran que no es suficiente. Se pronostica que habrá temperaturas de 40 grados en el Reino Unido. La temperatura más alta registrada allí es de 38.7 el 25 de julio del 2019. Se esperan que este año llegue a los 40. Y muestran un ejemplo de cómo el incendio te genera un cambio en el ambiente, ¿no? Esto publicado por Meteorred. Pero es una explicación muy interesante en el que, pues, donde se genera
Este humo genera este pirocómulo, ¿no? Que es una nube generada por humo, básicamente de los incendios, y después empiezan a aparecer rayos y descargas eléctricas y precipitaciones que se generan también de toda esta combinación de factores. Aseguran que la propagación de este tipo de incendios de sexta generación son tan rápidos que casi no da tiempo de hacer una evacuación. Por eso es muy peligroso para los bomberos y para la población cuando hay poblaciones cercanas a estos lugares. Estos incendios se han registrado en Estados Unidos, en California específicamente, en Canadá, en Portugal, en España, en Australia. En diferentes partes del mundo se han registrado incendios de este tipo, aquí también en Latinoamérica. ¿Por qué de sexta generación? Bueno, porque hay varias generaciones. La primera es porque los fuegos son en cultivos que ya no se estaban utilizando. La generación segunda es vegetación que empieza a recolonizar antiguas tierras de cultivo, pero es una nueva masa forestal. La tercera surge de la masa forestal que está en ciudades. La cuarta son urbanizaciones en mitades del bosque o del campo y que viven personas que ya no hacen uso de ese campo. Son incendios muy voraces y peligrosos, también la cuarta generación. La quinta se produce cuando hay además una simultaneidad de varios incendios que se desatan a la vez, lo que produce un colapso de los servicios. Y la sexta ya es una serie de incendios que se generan bajo las condiciones extremas de clima que se viven ahora y que desencadenan fuego, que es pues muy difícil, dice, imposible de luchar, no se pueden controlar hasta que no lleguen lluvias o hasta que de alguna manera bajen por sí solos, ya sea que bajen los vientos o que haya lluvias o que haya algo que favorezca el poder controlarlos, porque si no, la sexta ya es la más difícil, digamos. Fíjense que, bueno, muestran esta explosión de Makivka en Ucrania, y es que habrían destruido, según dice Ucrania, un depósito de municiones rusos en medio de una de las ciudades ocupadas en plena contraofensiva. El ejército de Ucrania asegura que destruyó una formación de las fuerzas rusas en Makivka, controlada por Rusia en la región de Donetsk, mientras que funcionarios instalados en Rusia dijeron que esta zona está en pleno combate en estos momentos. En otros temas, Elon Musk asegura que podría tomar acciones legales, demandar a Mark Zuckerberg o a la empresa Meta contra Threads, ya que califica de plagio de Twitter con apropiación indebida de secretos comerciales y usando antiguos empleados de Twitter. Bueno, ahí está, siempre la confrontación ahí. El tema es que, pues sí, en efecto, la empresa Threads o el proyecto se parece mucho a Twitter. A lo mejor se esperaría que hubiera algo de diferencia, algún toque distinto, algún toque extra. De momento, pues así es como está el tema. Está molesto Elon Musk, no le parece que le hagan competencia en esta plataforma, pero pues la verdad es que se necesita que haya diversidad. Al rato a lo mejor Elon Musk saca su propio Facebook, por así decirlo. Al momento son todavía pocos, son 30 millones de usuarios los que se han agregado Threads. Nosotros ya estamos ahí activos, así que pues por ahí si quieren buscarnos estamos como Pepe en Vivo. Pero por ejemplo, ya el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ya tiene su propio Threads. Ya varios, digamos, líderes internacionales, nacionales, etcétera, han ido agregándose en esta nueva red. Ha sido muy criticado Elon Musk desde que ingresó a esta red porque pues ha censurado cosas que había dicho que no iba a censurar, y al revés, otras cosas que claramente sí eran censurables las ha abierto. Entonces es un tema muy raro, una red que de por sí ya se considera la red más tóxica, pues creo que pasó a ser todavía más tóxica de lo que ya era antes. Bueno, también tienen esa fama, ¿no? Twitter siempre ha tenido esa fama de ser, pues sí, muy tóxico, muy agresivo, muy duro en ese sentido. Y la red, específicamente Threads, viene con otro nicho, con otra comunidad muy distinta, porque la mayoría pues vienen de Instagram, de más imágenes, de más fotografía, vamos, un sentido totalmente distinto. Veremos el resultado, pero mientras ya amenaza con tomar acciones legales contra esta compañía. Elon Musk quiere ir contra Mark Zuckerberg, que por cierto hace poco se habían retado a pelear de verdad a golpes, ¿no? Con las reglas de la UFC, pero la mamá de Elon Musk entró al quite y dijo no se peleen, y Elon Musk dijo que bueno, cancelaba la pelea porque ya el mismo Mark Zuckerberg había aceptado el reto. Pero bueno, ahí está el tema. Nos vemos en un momento más. Gracias por acompañarnos. Si pueden dar esa manita para arriba, se agradece muchísimo. Hasta pronto.